Amén, amén. Vamos a comenzar entonces, mis hermanos, en esta noche con nuestra clase. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder reunirnos a través de estos medios tecnológicos. Padre Santo, te pedimos que en esta noche nos ayudes, Señor, que nos des la disposición para poder aprender estas cosas, para poder tener claridad, Señor, en nuestros pensamientos, en la forma en cómo escuchamos, Señor, para que podamos, Padre, dedicarnos a entender estas cosas que son necesarias para la manera en cómo nosotros nos conducimos con tu santa iglesia, Señor. Bendícenos en este tiempo, ayúdanos a poder aprender todas estas cosas y que tú seas glorificado eh, en esta reunión, Señor, de principio a fin. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde, en esta noche, vamos a ver, tal como lo habíamos anunciado, este tema que tiene que ver con las personas escandalosas y culpables de actos de inmoralidad. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando una persona de manera comprobada ha participado en actos de inmoralidad y que han sido eh, hallados culpables de cometerlos? Entonces, pues vamos a encargarnos de estudiar eso en esta noche. Pero salió aquí. Muy bien. Ah, hoy sí, hoy sí. ¿Cómo debemos proceder entonces en la iglesia en caso de que exista este escándalo público y notorio? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos aplicar el proceso disciplinario que nos manda el Señor Jesucristo en Mateo 18 o cómo tenemos que proceder? La respuesta es que al estar el hecho como tal más allá de toda duda, la iglesia debe proceder inmediatamente a censurar, a vindicar el honor de Cristo y de su iglesia y a manifestar al mundo la justa indignación de ellos, es decir, de la iglesia, contra los ofensores tan notorios y esperar por una evidencia bien fundamentada y probada de su verdadero arrepentimiento bajo aquella ordenanza de Cristo que está designada para ese fin. Entonces, sé que teóricamente suena bastante estricto, bastante riguroso, pero cuando nosotros vemos este caso en la práctica, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente es necesario hacerlo de esta manera porque no hay otra manera. Imagínense, por ejemplo, ¿qué haríamos en la iglesia si una persona, siendo miembro de la iglesia, viene y comete un acto de violación contra un menor? ¿Verdad? Que es un delito escandaloso. Y se encuentra esa persona culpable con pruebas irrefutables de que verdaderamente cometió ese acto atroz contra un menor. ¿Qué vamos a hacer? Ya en ese punto, mis hermanos, ya no es momento para ir y hablar con él a solas y tratar de hacer lo que se arrepiente y se convenza de que está en pecado y luego restaurarlo. No, no podemos proceder de esa manera porque estaríamos siendo cómplices de un delito. Nuestro llamado en ese momento es sacar a esa persona, expulsarlo completamente sin derecho, sin ningún tipo de derecho a réplica. ¿Por qué? Porque ya está comprobado ese crimen y es un crimen que resulta escandaloso para la iglesia y que mancha terriblemente el nombre de Cristo. Entonces nosotros somos llamados a cortar
de raíz esa situación y expulsarlo de la iglesia y decirle, tu comportamiento no tiene ninguna parte en la iglesia del Señor. Tu comportamiento está manchando el testimonio de Cristo y de su palabra. Entonces ahí no es tiempo para estar participando de procesos disciplinarios, sino que tenemos que inmediatamente censurar a esa persona para poder vindicar el honor de Cristo y de su iglesia, ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos así. Por ejemplo, vemos algunos casos en la Escritura, como el de Ananías y Zafira. Leemos en Hechos de los Apóstoles 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces, el caso de Ananías, que es un caso comprobado de inmoralidad y de escándalo, al estar sustrayendo el dinero de las ofrendas para quedárselo él, para enriquecerse ilícitamente, la respuesta de Dios a la acción comprobada de Ananías y de Zafira es que los corta inmediatamente de la comunión con su iglesia, matándolos en ese mismo momento. Ese acto de censura para este hombre pecaminoso resultó en el temor de todos los que estaban ahí y escucharon y fueron testigos de lo que estaba pasando. Ese es el propósito de la disciplina. Que los que están ahí puedan saber también que hay consecuencias de nuestras acciones, y más cuando se tratan de delitos, de crímenes y de pecados escandalosos. Nos sigue diciendo Hechos en el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y nuevamente vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La respuesta de Dios al pecado de Zafira fue igual que su esposo Ananías. Dios no quiere tener ningún tipo de comunión con estas personas que son culpables de pecados flagrantes. Tenemos otro ejemplo en Judas 23, cuando nos dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne es una analogía a tener este tipo de censura con la persona que está cometiendo un pecado grave o un pecado escandaloso. Miramos también en 2 Corintios 7, del 8 al 10, el ejemplo que hemos venido mencionando todos estos días. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. ¿Se acuerdan? Este es el caso del adulterio que se estaba llevando a cabo en Corintios. Ahora Pablo mira los frutos y Tito viene y le dice lo que está pasando en la iglesia de Corintios, que cuando recibieron la reprensión de Pablo, cuando les decía no es buena vuestra jactancia, que porque tenían que haber sacado ya a ese fornicario y adúltero. Reúnanse todos
en el mismo espíritu y con mi espíritu para poder sacar a ese hombre para la destrucción de su carne, pero para la salvación de su alma. Entonces, después de haber dado esas instrucciones tan fuertes, Tito viene con la noticia a Pablo de que la iglesia de Corintios ha enmendado esa situación y ha hecho lo que él les mandó para poder sancionar, para poder disciplinar y censurar a ese hombre que estaba cometiendo ese pecado escandaloso. Entonces ahora Pablo les dice, los felicita por su acción, por su accionar bíblico. Y les dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces esta acción llevó a la iglesia a darse cuenta de que ellos estaban actuando mal al tolerar las acciones de esta persona. Y cuando ellos toman la decisión de sacarlo, de censurarlo, de entregarlo a Satanás, entonces el apóstol dice, veo que mis palabras han llegado a entristecerlos, pues han sido conscientes de que estaban en gran pecado tolerando estas cosas. Y ahora que lo han sacado, entonces alabo a Dios, no porque han sido contristados, sino que porque su tristeza condujo a su arrepentimiento y a que actuaran de la manera en cómo la Biblia nos llama a actuar. Entonces, ¿de qué manera nos llama la Biblia a actuar? A sacar a todos aquellos que son culpables de pecados flagrantes. Pero pastor, ¿y qué pasa si se arrepiente? ¿Qué pasa si ese hombre ha sido encontrado culpable de un delito, de un crimen, pero él confiesa audiblemente que está arrepentido de esas cosas y que quiere cambiar? ¿Qué hacemos? Mis hermanos, cualquiera en esa misma situación puede encontrar arrepentimiento en su corazón con tal de no meterse en problemas. Y muchas veces ese arrepentimiento es más un querer evitar un castigo o un querer evitar una consecuencia. Y en realidad no está arrepentido del pecado que cometió, sino que está arrepentido de que lo cacharon y no quiere ir a la cárcel o no quiere enfrentar la justicia, no quiere enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué pasa cuando un hombre se arrepiente? Pues podrá estar muy arrepentido, mis hermanos, pero eso no significa que nosotros debemos pasar por encima las consecuencias de su pecado. Aunque la persona esté arrepentida, aún así, puesto que su pecado es público y escandaloso, él debe ser echado fuera para vindicar el honor de Cristo y de la iglesia, como parte de su justo castigo, así como para llevar a la persona a un arrepentimiento completo. Todavía no ha dado fruto su arrepentimiento. No sabemos si es un arrepentimiento verdadero o si solamente es remordimiento. Entonces, necesitamos esperar que ese arrepentimiento rinda verdaderamente frutos. Primera de Corintios 5:2, cuando Pablo le escribe a los corintios acerca del envanecimiento por no querer sacarlo, les dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Cuál acción? El de meterse a vivir, a tener relaciones con la mujer de su padre. Entonces, Pablo los llama a que ellos sean determinados en tomar esta decisión de sacar a este hombre afuera. No que, no, si se arrepiente, perdónenlo. Está bien, no, tenemos que sacarlo afuera. Ya va a haber un tiempo en que él pueda dar frutos de ese arrepentimiento. Y vemos que este principio es constante también en el Antiguo Testamento. Cuando Miriam o María, la hermana de Moisés,
peca contra él, murmurando, el castigo, la consecuencia de su pecado es que viene sobre ella una lepra. Y entonces la lepra era una enfermedad terriblemente contagiosa en aquellos días. Así que por causa de su pecado, por causa de su murmuración, ella es echada fuera del campamento por 7 días y hasta que esté purificada, entonces ella puede volver a la congregación. Entonces vemos que en este pasaje de Números 12 está presente también ese principio de censurar y de sacar fuera del campamento hasta que una persona evidencie frutos de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, nuestro trato con aquellas personas que han sido encontrados culpables de flagrantes pecados no es llevarlos a través del proceso de restauración, no es llevarlos a través del proceso de disciplina, es de una vez sacarlos para vindicar el nombre de Cristo y de su iglesia. Ya después, si esas personas manifiestan un arrepentimiento verdadero, si se apartan de sus pecados, si pagan por sus delitos, entonces nosotros podemos considerar si pueden ser nuevamente miembros de la iglesia. Ahora, ¿cómo tratamos a los herejes y los blasfemos? Recuerdan que hablamos anteriormente que las únicas 2 razones válidas para excomulgar a una persona era por pecado impenitente, es decir, pecado no confesado, y porque una persona no se arrepiente de su pecado, y la segunda es por una herejía condenable, por andar promoviendo herejías de una manera consciente y de una manera malintencionada. Ahora, cuando hablamos acerca del trato de los herejes, es necesario que comencemos por definir qué es una herejía. Porque en este lado del campamento reformado, mis hermanos, muchas veces el celo ciego por la doctrina nos puede llevar a nosotros a llamarle herejía a algo que no lo es. Por ejemplo, si alguien cree, porque eso le han enseñado toda su vida, que Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es la novia, es decir, que hay una separación entre lo que es Israel, el Israel nacional, y la iglesia del Señor. Si alguien cree que tanto el uno como el otro son 2 cosas distintas y son 2 tratos separados los que tiene Dios con cada uno de estos pueblos, de estos grupos específicos, que alguien crea eso, no significa que esa persona está enseñando o está promoviendo herejías. Eso no es una herejía, es simple y sencillamente tener un sistema diferente de interpretación de las escrituras, pero no es una herejía. ¿Por qué? Porque eso no contradice ninguna de las verdades esenciales del evangelio. Entonces, por esa razón es necesario que nosotros comencemos por definir qué es una herejía para que nosotros podamos saber quién es un hereje y que podamos adecuadamente tratar a esa persona como la Biblia nos llama a tratarlo. Dicho eso, no podemos andarle diciendo herejes a todo mundo. Hay personas que promueven falsas enseñanzas únicamente porque eso es lo que han conocido toda la vida. Entonces, vamos a ver que son 2 cosas completamente diferentes: el error doctrinal y la herejía. Y antes de llamar a alguien hereje, nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que considerar si realmente lo que están enseñando es una herejía o no. Entonces, hecha esa aclaración, definamos qué es una herejía. La herejía es comúnmente definida como cualquier opinión o error perverso en un punto fundamental de la religión, como negar el ser de Dios, o negar la deidad de Cristo, o su satisfacción y justificación
por su justicia solamente, o negar la resurrección del cuerpo, o el juicio eterno, o cosas de esa índole. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Ya hablando prácticamente, ¿cuál es un ejemplo de una herejía? Decir, Dios no existe, Dios es todas las cosas que componen todo el universo y todo lo que nosotros vemos. Eso es una herejía porque niega el ser de Cristo. Decir, no, Cristo no era Dios, Cristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios, es solamente un profeta más. Eso es negar la deidad de Cristo, eso es negar que Cristo es Dios. Entonces es una herejía también. O negar su satisfacción y justificación por su justicia solamente. Esto es lo que hacen los católicos romanos al decir que por nuestras obras nosotros podemos lograr la satisfacción y la justificación de Dios en nosotros. Eso también es una herejía. ¿Por qué? Porque no es por nuestras obras. No es por lo que nosotros hacemos que nosotros vamos a ganar el contentamiento de Dios y que nosotros vamos a hacer que Dios nos declare justos delante de Él en lugar de pecadores. Porque la única razón por la que Dios puede complacerse de nosotros y puede declararnos justos por nuestros pecados es únicamente por el sacrificio perfecto de Cristo. No es por nuestras obras. También negar la resurrección del cuerpo o el juicio eterno y todas estas cosas parecidas son herejías. Ok. Algunos comentaristas dicen que esta palabra herejía significa lo mismo que cisma o división. Si es así, aquellos que son culpables de estos cismas y divisiones en la iglesia tienen que ser excomulgados también, porque están mutilando el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros buscamos esta palabra herejía, aparece al menos 9 veces, creo, en el Nuevo Testamento. Perdón, 4 veces en el Nuevo Testamento. Y una de ellas es acá en 2 de Pedro 2:1, donde dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí? Hay falsos maestros que se van a meter entre las iglesias para enseñar herejías destructoras. El apóstol Pedro dice que las herejías son condenables sin arrepentimiento. No pueden ser salvos aquellos que introducen estas herejías condenables negando al Señor que los compró. La palabra herejía proviene del griego hiaresis y significa el acto de tomar a la fuerza una ciudad. Es meter a la fuerza, hermanos, una opinión o un error. Es tomar una elección, pero con el propósito de tomar partido, de estar sesgado, de estar parcializado en una opinión, formando una desunión. Es una disensión o un pleito que proviene de una diversidad de opiniones y objetivos. Los que promueven la herejía no solamente lo hacen porque sí, sino que hay una meta detrás de promover esa herejía. También vemos grupos de hombres que siguen sus propias opiniones, sectas o partidos. Y dentro de esta definición caben las sectas más prominentes dentro del judaísmo, que eran los fariseos y los saduceos. Así que eso es una herejía, ¿verdad? Cuando se trata de meter un criterio, una opinión, un error a la fuerza. Y generalmente eso es lo que hacen las sectas. Meternos esos pensamientos que son bien
rebuscados, bien jalados, ¿verdad? Para hacerlos adaptarse a su agenda y a sus propósitos ocultos. Entonces, las herejías buscan precisamente eso, fraccionar un sector para separarlo, para apartarlo de la comunión, para apartarlo de la unidad con el propósito de promover su error y su propia agenda. Dos cosas hacen que un hombre sea un hereje, según el significado que nosotros vimos acerca de esta palabra. El primero es un error en cuestiones de fe que sea fundamental o esencial para la salvación. Como el ejemplo que dijimos, pensar que Israel es uno y la iglesia es otro, no es una herejía. ¿Por qué? Porque eso no es fundamental o no es esencial para la salvación. El pensar que lo único que tenemos que cantar en la congregación son salmos no es una herejía, porque no es fundamental y no es esencial para la salvación. El enseñar que el Señor va a venir en un rapto secreto no es una herejía, porque no es fundamental ni esencial para la salvación. El enseñar que yo puedo ser salvo por mis obras, eso sí es una herejía. El enseñar que hay otro medio para llegar a Dios que no es Jesús, eso también es una herejía. ¿Por qué? Porque son temas que son fundamentales o esenciales para la salvación. Y en segundo lugar, la obstinación y contumacia al sostenerlo, es decir, el atrevimiento, el valor que tienen las personas al sostener esos errores y aseverarlos de esa manera. Al hombre que sea un hereje, después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo. Hay un momento durante la enseñanza de una herejía en la que uno le puede decir a una persona, eso que tú estás diciendo, eso que tú estás enseñando es una herejía. Necesitas parar, necesitas pensar más en eso y dejar de estar enseñando. Si en ese momento ese hombre hace caso y se arrepiente de esa herejía y corrige, enmienda su error, entonces podemos avanzar. Pero si a la primera y a la segunda y sigue y sigue y sigue, tenemos que cortar a esa persona. ¿Por qué? Porque si sigue así, esa herejía va a causar una destrucción, va a causar un cisma y va a causar una división adentro de la iglesia. Una cosa es enseñar por error y otra cosa es enseñar con premeditación, alevosía y ventaja el error. Y los herejes son conocidos por enseñar con premeditación, alevosía y ventaja sus doctrinas erradas. Así que hay una gran diferencia entre uno y el otro. Tito 3 del 10 al 11 nos dice, por ejemplo, el hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está, no puedo leer ahí, me estorba aquí la barra. Vamos a verlo en la Biblia. Tito 3, 10 y 11. Déjenme compartirlo aquí con ustedes. Tito 3, 10 y 11. Al hombre que causa división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Sí, eso es lo que nosotros somos llamados a hacer con estas personas que quieren promover conscientemente las herejías, los errores, con premeditación, con alevosía y ventaja, de una manera consciente, enseñando sus propias agendas. Ahora, ¿cómo recibir a alguien que ha sido excomulgado y después se arrepiente? Si una persona es excomulgada,
ha obtenido de Dios el verdadero arrepentimiento y desea ser restaurada a la iglesia, ¿de qué manera podemos nosotros recibirlo? Al hacer él un reconocimiento serio, solemne y público de ello ante la iglesia, y al haber dado debida satisfacción según la naturaleza de su ofensa, el anciano procede solemnemente, y declara en el nombre del Señor Jesús lo siguiente: que la sentencia a la que fue sometido tal persona es quitada tras haber demostrado que su arrepentimiento no es fingido y que es recibido de nuevo como miembro para alabanza de Dios y para su gloria. Lógicamente, no es que hoy cometió la falta y la otra semana lo vamos a estar recibiendo porque el hermano ya se arrepintió. No, 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 esto tiene que haber tiempo. Tiene que tener un tiempo para que nosotros podamos considerar y podamos observar su conducta y determinar si su conducta es congruente con sus palabras. Y por supuesto debemos considerar también si hay otra persona involucrada en el asunto dentro de la congregación y si el daño ha sido resarcido a esa persona antes de poder tomar una decisión de poder recibir a un excomulgado arrepentido. Mateo 18:18 nos dice el Señor que nosotros tenemos ese poder para atar y desatar en el cielo y en la tierra, para recibir tanto como para expulsar a cualquiera de en medio de nuestra congregación. Segunda de Corintios 2 del 6 al 7 dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Una persona que se arrepiente y que da frutos de arrepentimiento y que restituye la falta que ha cometido, esa persona debe ser considerada, se le debe perdonar y se le debe consolar, dice la Escritura, para que esa persona no sea consumida de demasiada tristeza. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo proceder contra un pastor escandaloso? Hemos visto la excomunión y la amonestación de hermanos en la iglesia, pero ¿cómo hacemos cuando se trata de un pastor? ¿Cómo se debe tratar con un pastor si para conocimiento de la iglesia o de cualquier miembro de la misma anda desordenadamente y de una manera que es indigna de su oficio sagrado y de su membresía? Aquellos miembros a los que esto es manifiestamente conocido, es decir, los miembros que saben acerca de las faltas de este pastor, tienen que ir a él en privado, sin que nadie más lo sepa, y en un espíritu de mansedumbre, con gran humildad, poner su maldad ante él y exhortarlo como a padre, y no reprendernos como si fuera su igual, mucho menos como si fuera inferior a ellos. Si le llegan, si lo persuaden, entonces deben restaurarlo, recibirlo en su afecto y estima anteriores, ocultando esto de todos los demás para siempre. Una de los casos más recientes, mi hermano, en los que hemos visto cómo actúa la disciplina bíblica en la iglesia, es con el caso de Matt Chandler de la iglesia Village en Texas. No sé si alguno de ustedes ha podido leer acerca de este caso. Matt Chandler estuvo involucrado en algunas llamadas comprometedoras con una amiga íntima de la familia. ¿Verdad? Ni siquiera, supuestamente, ni siquiera hubo ningún acto de inmoralidad
ningún acto consumado de inmoralidad. Sin embargo, sí hubieron bromas, intercambio de mensajes pasados de tono. La persona que se dio cuenta de estas conversaciones fue otra persona de la iglesia. Y lo que esta persona hizo fue precisamente lo que estamos leyendo acá. Acercarse a Matt Chandler, al pastor Matt Chandler, y decirle, yo sé lo que está pasando contigo y sé lo que estás haciendo. Y no me gusta la manera en cómo tú te llevas o haces estas cosas con esta mujer. Entonces, te encarezco delante del Señor Jesucristo que puedas arreglar esta situación, o si no, yo hablaré con los otros pastores. Inmediatamente, mis hermanos, Matt Chandler quedó petrificado y su reacción fue ir y hablar con los pastores y confesar lo que estaba pasando. Obviamente, Matt Chandler fue removido de su cargo y ahora está pasando por un proceso de restauración. Está logrando dejar atrás su pecado, está buscando resarcir el daño que ha hecho, no solamente a la persona que ha ofendido, sino que a su familia, a su esposa, a sus hijos, para recuperar el estado de moralidad, de credibilidad y de santidad que tenía anteriormente, antes de este episodio terriblemente trágico para el cuerpo de Cristo. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer con un pastor. Si nosotros vemos a un pastor que está actuando o que está participando de una situación pecaminosa, es nuestra labor ir donde ese pastor y decirle, mire pastor, yo lo vi que usted estaba en esto, esto y esto. Por favor, le ruego y le encarezco delante del Señor Jesucristo que usted pueda arreglar su situación, que pueda restaurarse, porque lo que buscamos es, hermanos, no la destrucción de ese pastor. Tenemos que pensar que cuando un pastor cae, mis hermanos, ese dolor es trasladado a su familia. Entonces, como iglesia, tenemos que buscar la sanidad y la restauración de nuestro hermano, porque es un hermano también de la congregación. Tenemos que buscar la restauración de ese hermano y tenemos que buscar preservar los corazones de su familia, de su esposa y de sus hijos. Esta mujer que abordó a Matt Chandler no anduvo divulgando los mensajes y lo que ella sabía acerca del caso, sino que dejó que Matt Chandler confesara sus pecados a los pastores, pidiera perdón públicamente por sus pecados antes de ser removido de su cargo mientras está en un proceso de restauración. Y esta mujer nunca más va a traer ese tema, ese motivo de conversación. Nunca más. Ahí lo olvidó y ahí se quedó. Ya no debemos tener memoria de eso porque ya el problema se abordó y ya se buscó tener una solución. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, con un pastor que cae en pecado. Ir, abordarlo con respeto, con solemnidad, sabiendo, como un padre, dice la Escritura, procurando su restauración, procurando que se arrepienta de sus pecados para que sea restaurado. Dependiendo del pecado, dependiendo de la profundidad del pecado, un pastor puede o no puede volver a ser pastor. Una vez que el pastor ha perdido la posición de irreprensible, que no es lo mismo que ser sin pecado, pero una vez que ha perdido esa condición de irreprensible, el pastor no puede volver a pastorear. Puede seguir en la iglesia, puede seguir siendo un hermano de la congregación, pero no puede volver a ser pastor.
Entonces, por eso los pastores tienen que considerar, tienen que pensar muy bien en todo lo que pierden cuando deciden incursionar en un pecado. Es algo sumamente delicado, pero esto es lo que nos llama la Escritura a hacer. Pero si después de todas estas tiernas súplicas que se le hacen, demuestra ser refractario y obstinado, entonces deben llevarlo ante la iglesia y ahí deben tratar con él, teniendo ellos 2 o 3 testigos delante de la iglesia para que testifiquen del hecho en su contra para conocimiento personal de la iglesia. Si él persiste en negar las cosas y en decir eso que tú dices es mentira, es mi palabra contra la tuya, entonces estamos llamados a hacer ese pecado público por el bien de la iglesia y por el bien del pastor. Pero antes de tratar con él, tienen que designar a uno de entre ellos cualificado para la labor del pastor, porque si el pastor no está, ¿quién va a pastorear ahora la iglesia? Para que pueda ejecutar la censura de la iglesia contra él, para que pueda en nombre de la iglesia decirle, estás destituido de tu cargo, esta iglesia te desconoce como pastor. No porque solamente un pastor tenga esa autoridad, la autoridad es el poder es de la iglesia, pero el pastor ejecuta, recuerden, la llave de la autoridad. Entonces, tiene que haber un pastor. Antes de destituir a un pastor, tenemos que asegurarnos que hay otro pastor que se va a quedar a cargo del rebaño. Aún así, no cabe duda de que la iglesia puede suspenderlo de su comunión y del ejercicio de su oficio inmediatamente después de haber sido plenamente declarado culpable. No obstante, viendo que en la multitud de consejos hay seguridad, seguramente ninguna iglesia procedería sin los consejos del presbiterio o de alguna iglesia hermana, por lo menos, ¿verdad? Es sabio, mis hermanos, antes de hacer cualquier cosa, consultar esta situación con un grupo de pastores o con nuestras iglesias, los pastores de nuestras iglesias hermanas, para que las iglesias hermanas puedan darnos un consejo adecuado de cómo debemos nosotros proceder. Así que esta es la manera en cómo nosotros procedemos contra un pastor escandaloso. ¿Qué hacer cuando un miembro es tratado injustamente? ¿Qué hacer cuando un miembro ha sido excomulgado o se le ha aplicado un proceso disciplinario de una manera injusta? Creemos que hay un remedio para eso. También creemos que no hay ninguna iglesia que sea infalible. Algunas iglesias pueden llegar a errar en algunos puntos de la fe, así como también pueden llegar a errar en asuntos de disciplina. Y la manera propuesta y acordada en una asamblea general celebrada en Londres en 1692 de los ancianos, ministros y mensajeros de las iglesias, con la cual dice Kitch estar de acuerdo, es esta. La persona afligida o lastimada puede presentar a una iglesia hermana su solicitud para tener comunión. Y esa iglesia puede enviar en su nombre a algunos hermanos a aquella congregación que ha tratado con él. Y deben ver si es posible restaurarlo a su lugar. Pero si no pueden, entonces deben reportar el asunto por el que fue acusado, con las pruebas a la iglesia que lo envió. Y si aquella congregación, después de una información completa, es persuadida de que no trataron con la persona de una manera ordenada, pueden recibirlo en una comunión en su iglesia, en su comunión con la membresía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto acá? Digamos que una persona se determinó que debería ser excomulgada de la iglesia porque no se arrepintió de su pecado. Pero
no se arrepintió por el pecado porque estaba siendo acusado falsamente. Y porque los testigos que lo acusaron de ese pecado fueron testigos pagados o fueron testigos que mintieron, como suele darse en algunas iglesias. Entonces esa persona fue excomulgada inmediatamente. Supe de un caso de un pastor que tenía una hija que estaba mentalmente afectada y ella inventó que el pastor abusaba de ella. Entonces, la policía creyó el testimonio de la niña sin hacer ningún tipo de indagación más profunda, acusó directamente al padre. Entonces, la iglesia, al saber ese caso, expulsó a aquel hombre de la comunión con la iglesia. Algún tiempo después, se dieron cuenta de que quien abusaba de la niña era el tío y no era el papá. Para ese entonces, el pastor que fue excomulgado de la iglesia pidió una reconsideración de su caso para volver a ser admitido en la iglesia. Entonces, esto es lo que nos está diciendo acá. Si alguien fue excomulgado injustamente, entonces esa persona puede acercarse a una iglesia hermana. Digamos que nosotros expulsamos a un hermano injustamente de estandarte. Entonces esa persona se acerca a Iglesia Antorcha, que es nuestra iglesia hermana, y le pide a Antorcha tener comunión con ellos. Luego explica su situación en Antorcha y entonces la iglesia Antorcha todavía no lo recibe como miembro, sino que es un hermano con el que están teniendo comunión. Están dejando venir a la iglesia, participar de los cultos, estar en los convivios y solamente. Pero entonces después de escuchar su caso, los hermanos mandan a una delegación de hermanos a indagar en Estandarte qué fue lo que pasó con este hermano. Entonces, Estandarte viene y presenta cuáles fueron las pruebas para aplicarle a él ese proceso disciplinario. Entonces, los hermanos, después de determinar que las pruebas de Estandarte no fueron meritorias para expulsarlo, proceden a decirle a Estandarte que deberían recibirlo en su membresía nuevamente porque sus pruebas no son contundentes. Si Estandarte se rehúsa a decir no, no lo vamos a admitir porque creemos que estas pruebas son fehacientes y inculpan al hermano. Entonces Antorcha, que está convencida de la inocencia del hermano, después de haber agotado la instancia con Estandarte y que Estandarte dijo no, no lo vamos a aceptar, entonces Antorcha puede recibir a ese hermano en la comunión, en la membresía, perdón. ¿Me explico, mis amados? Sí, pasó. ¿Todos entendieron esa parte? Sí, pastor. Amén. Entonces, de esa manera, se recibe nuevamente un miembro que había sido expulsado injustamente, aunque está ya en una iglesia hermana. Pero puede pasar también que después de la intervención de Antorcha, venga Estandarte y diga, es verdad, nos equivocamos con el hermano. Entonces somos llamados a practicar la humildad y a decirle, hermano, perdónanos por haber actuado injustamente contra ti. Y te recibimos nuevamente en la membresía de nuestra iglesia. Entonces de esa manera se restaura a esa persona que fue expulsado o excomulgado injustamente. Entonces tiene mucho que ver esta dinámica entre iglesias hermanas para poder recibir a estos hermanos que son excomulgados. Por razones de tiempo, mis hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí. El próximo tema es un tema que me interesa mucho, que lo podamos ver con detenimiento, así que vamos a dejarlo para otra ocasión. Nos quedan algunos minutitos y quisiera saber si hay alguna pregunta
con respecto a estos aspectos que hemos visto en esta noche? Pastor, Dígame. sí, en el caso, por ejemplo, de ya un miembro de la iglesia, que de igual manera cae en un caso así escandaloso, y este miembro tiene un servicio como, por ejemplo, ser diácono o el que canta la alabanza, ¿verdad? De igual manera, así como el pastor no puede él otra vez volver a ser pastor, ¿es el mismo caso con ellos o no? No, en el caso de ellos no. No se requiere que sean irreprensibles porque no son, por decirlo así, un ejemplo de vida tan contundente como lo es del caso del pastor. Del pastor sí se requiere irreprensibilidad, ¿verdad? Eso es que no haya ninguna mancha de pecado que afecte su testimonio. Obviamente, todos venimos de pasados difíciles, ¿verdad? Y hay un antes y hay un después de Cristo. A lo que se refiere la irreprensibilidad es que estando ahora en Cristo y estando ahora en este llamamiento, no tengamos ningún señalamiento ni ningún pecado por el cual seamos estigmatizados o reconocidos. Como por ejemplo, si en algún punto en mis 7 años de ser pastor, ya siendo pastor, pongamos el ejemplo de que yo tuve una relación adúltera siendo pastor y me arrepentí, lo dejé, pero sigo siendo pastor. Alguien podría decir, yo no voy a esa iglesia porque ese pastor es un pastor adúltero. Ese pastor no tiene las competencias para ser pastor. Entonces está en toda la razón, porque hay una mancha en su testimonio que previene que sea, que pueda ser un ejemplo de vida para otras personas. Cada vez que miren a ese hombre ahí adelante en esa plataforma, la gente va a pensar de él o se va a recordar que es una persona que está manchada con ese antecedente, que ya siendo pastor hizo esas cosas. ¿Qué nos dice a nosotros? Que no lo va a hacer más adelante. Ahora, sí hay una responsabilidad, hermana, y sí hay una, como le dijera, tiene que haber una conducta piadosa en la persona que está sirviendo en una posición y no es que pecó ayer, después a los 6 meses se arrepintió, entonces vamos nuevamente a ponerlo ahí enfrente o a darle otra oportunidad. Tiene que haber frutos de arrepentimiento que son propios de todos los cristianos. Pero si sabemos que todavía no ha cambiado, que todavía no ha dado frutos, que todavía no tiene un testimonio de ser constante y de ser fiel, entonces no podemos tampoco hacerlo partícipe de ningún privilegio hasta que sea comprobada su buena conducta. Ok, gracias. Amén. ¿Alguien más? Acerca del trato de los herejes, de los blasfemos, la expulsión de hermanos que andan en pecados escandalosos. Todo claro, ¿verdad? Bien, mis hermanos, vamos a terminar entonces con esta enseñanza de esta noche. Esta parte de la disciplina es
ciertamente muy dura y lamentablemente no es aplicada por la mayoría de las iglesias. Porque la mayoría de las iglesias tienen miedo de aplicar la disciplina para no perder las personas, para no perder a la gente. Entonces quieren que la gente se sienta bien, que la gente piense que nunca van a pasar por una situación de estas y eso las hace ser populosas y crecer. En cambio, las iglesias bíblicas que aplican esta parte disciplinaria, la gente le huye a estas iglesias porque no quieren ser expuestos por sus pecados. Sin embargo, el cristiano verdadero, mis hermanos, el cristiano que busca vivir su vida de una manera íntegra en lo público y en lo privado, ese cristiano se va a someter a la disciplina bíblica. Porque sabe que si vivimos en luz, entonces vamos a andar en luz. Únicamente aquel que vive en tinieblas se anda escondiendo y anda viviendo una doble vida. Entonces, mis hermanos, la disciplina es una gran bendición para la iglesia, porque es lo que nos ayuda a perseverar en el camino de la santidad y a apartarnos realmente y a estar, a conducirnos con el temor al Señor, sabiendo que tenemos una responsabilidad delante de Él y delante de nuestros hermanos. Vamos a terminar entonces orando al Señor. Voy a pedirle a Namidia que nos pueda despedir en oración. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor Jesús por permitirnos podernos reunir un lunes más, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor, de estas disciplinas, Padre, que son tan importantes, Señor, en la familia de la fe. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, guiándonos, seas tú que nos permitas atesorar cada una de estas enseñanzas, Señor, en nuestras vidas. Te pido también, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos aquí reunidos, a sus familias, que podamos descansar también esta noche, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.